Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar sobre la bacteria Escherichia coli. La bacteria Escherichia coli es un bacilo gram negativo, es anaeróbico facultativo, es móvil, contiene cápsula, contiene el antígeno O proveniente del lipopolisacárido de la pared celular, el antígeno del flagelo H, compuesto por 75 polisacáridos. La estructura de la bacteria está compuesta por una membrana celular, por un pilis, por un flagelo, por un pilis, por el ADN, por el citosol y por su pared celular. Escherichia coli, o más bien conocida como E. coli, es el miembro más frecuente e importante del género Escherichia. Este microorganismo se asocia a múltiples enfermedades que influyen a la gastroenteritis, a las infecciones extraintestinales. E. coli es una enterobacteria y es una bacteria de gram negativa. Esto quiere decir que al momento de visualizar al microscopio se va a visualizar de un color rosado. Esta es una bacteria que reside habitualmente en el intestino de personas sanas, pero en algunas de sus cepas puede provocar infecciones, pero la mayoría de infecciones suele ser endógena. Esto quiere decir que son causadas por la misma microbiota normal. La mayoría de las bacterias que nos van a causar infecciones se adquieren de manera exógena. Esto quiere decir que se van a adquirir de una manera externa, con factores de virulencia. Las cepas de Escherichia poseen unos factores de virulencia especializados que se pueden clasificar en dos categorías en general. Esta es la adhesina y la exotoxinas. En el tubo digestivo existen grandes cantidades de E. coli, aunque estos microorganismos pueden comportarse como patógenos oportunistas cuando los intestinos se perforan y las bacterias acceden hacia las cavidades peritoneales. La mayor parte de E. coli causa enfermedades digestivas y también extraintestinales, y lo hacen porque han adquirido factores de virulencia. Estos factores de virulencia son factores específicos que están codificados en plásmidos o en ADN de bacteriófagos. E. coli, de la propia microbiota normal de nosotros, consigue ocasionar infecciones cuando sus defensas, o nuestras defensas más que todo, son alteradas, por ejemplo a través de un traumatismo o una supresión de la inmunidad. La gastroenteritis de las cepas de E. coli que provocan gastroenteritis se subdividen en 5 principales grupos, las cuales son E. coli enteroxigénica, enteropatógena, enteroagregativa, enterohemorrágica y enteroinvasiva. Los 3 primeros grupos ocasionan principalmente una diarrea secretora que afecta al intestino delgado, mientras que las 2 últimas afectan sobre todo al intestino grueso. En general existen diferentes tipos de E. coli. E. coli enterotoxigénica, que va a causar diarrea, una diarrea conocida como diarrea del viajero, puede causar diarrea infantil, diarrea acuosa, vómitos y espasmos abdominales, puede provocar náuseas, puede provocar febrícula, en su lugar de acción es en el intestino delgado. E. coli enteropatógeno va a causar diarrea infantil. Esta no es tan común en países en desarrollo. Va a causar una diarrea acuosa, vómitos y heces no sanguinolentas. E. coli enteroagregativa va a causar una diarrea infantil y probablemente cause diarrea también conocida como diarrea de viajero. La diarrea que se va a presentar va a ser acuosa, va a ser persistente.
También va a presentar vómitos, va a presentar deshidratación febrícula y esta habita en el intestino delgado. E. coli enterohemorrágica. Inicialmente va a causar diarrea acuosa, seguida de una diarrea sanguinolenta, conocida como colitis hemorrágica, con espasmos abdominales. Va a causar fiebre en ocasiones, porque también no va a causar fiebre. Puede progresar a un síndrome hemolítico, urémico. El lugar en donde habita es en el intestino grueso. E. coli enteroinvasiva. Es rara en países en desarrollo y en los que ya están desarrollados. Lo que va a causar es fiebre, va a causar espasmos, va a causar diarrea acuosa, puede progresar a una disentería con escasas heces sanguinolentas. E. coli en infecciones urológicas. Las infecciones de las vías urinarias son las infecciones más frecuentes causadas por E. coli, que por lo general es una infección ascendente, es decir, desde el periné a través de la uretra. E. coli también puede causar prostatitis y enfermedades inflamatorias pélvicas. Y también se puede desarrollar infecciones intestinales al comer alimentos contaminados o comer carne picada cuando está poco cocida, al momento de tocar a los animalitos que están infectados, o al momento de ingerir agua que está contaminada. Los antibióticos pueden tratar a las infecciones por E. coli, que ya sean por del tracto digestivo. La mayoría de las infecciones intestinales pueden ser tratadas, pero en su gran mayoría no se utilizan para tratar infecciones intestinales causadas por una cepa de esta bacteria. Las bacterias gram negativas de Escherichia coli son bacterias aeróbicas comensales más numerosas del intestino grueso. En general, la infección por Escherichia coli comienza de forma aguda con cólicos abdominales fuertes y diarrea acuosa, que puede transformarse en sanguinolenta en un periodo de 24 horas. Algunos pacientes perciben la diarrea como todo sangre y nada de heces, lo que ha originado el nombre de colitis hemorrágica. La fiebre, que suele estar ausente o ser baja, en ocasiones también puede alcanzar hasta los 39 grados centígrados. La diarrea puede durar entre 1 y 8 días en infecciones no complicadas. A menudo estas cepas se adquieren por el consumo de carne mal cocida, pero también pueden serlo se puede infectar de persona a persona por la vía fecal oral cuando la higiene es inadecuada. En recién nacidos, especialmente los nacidos en forma prematura, son comunes las infecciones por E. coli. E. coli se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, tanto en el área industrial como en el área médica, y es el microorganismo más utilizado en el campo de la tecnología de del ADN recombinante. Los exámenes que se pueden realizar son por microscopía, por detección de antígenos, por pruebas basadas en ácidos nucleicos, cultivos y detección de anticuerpos. Los cultivos se realizan en muestras de sangre, de heces, también se pueden en exámenes de orina y también en otros, si se sospecha de la presencia de alguna cepa de coli, ya que para esto se requieren medios de cultivo especiales. Bacilos gram negativos con tinción bipolar son más intensos en los extremos. Por lo general son células aisladas
hacen colonias grandes en crecimiento en agar MacConkey, pueden fermentar la lactosa, que quiere decir oxidasa negativo. Los bacilos gram negativos en un cultivo de agar MacConkey pueden fermentar la lactosa, detectada por cambios en el color de medios de cultivo que contienen lactosa, como el agar MacConkey. Esto se manifiesta de un color rosado. Como ya lo había mencionado antes, el agar MacConkey es uno de los más utilizados, que se utiliza para distinguir las cepas fermentadoras de lactosas de Escherichia coli. Algunas enterobacterias que presentan un aspecto mucoide, la colonia de aspecto húmedo, elevado o viscosa, tienen cápsulas prominentes. Por ejemplo, la mayoría de cepas de Escherichia coli.